porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Les dice Pablo a la iglesia de Corintios. Esta tarde, con la ayuda del Señor, nos vamos a acercar a reflexionar sobre por qué Dios ya no quiere actuar solo en este mundo. ¿Por qué Dios nos eligió a nosotros para que actuáramos también en su nombre? Y he titulado la meditación de esta tarde, Dios no quiere actuar solo, no quiere. No es que no pueda, no quiere. ¿No os lo habéis preguntado alguna vez? Porque a veces nos sentimos un poco como instrumentos un poco inútiles, ¿no?, en manos del Señor. A veces queremos hablar a una persona y nos sale peor de lo que quisiéramos. A veces queremos ser la mejor versión de nosotros mismos para que vean qué buenos cristianos somos y nos sale la peor versión de nosotros mismos, como diría el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? No hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y eso es lo que hago, y a veces nos pasa. Pero aún así Dios quiere que actuemos con Él en este mundo. Mirad, Marcos 6, del 7 al 13, vamos a leer ahora, ¿de acuerdo? Marcos 6. La buscamos, la lectura, capítulo 6, del 7 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Después llamó a los 12, Jesús, ¿de acuerdo? Y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Estos los 12 apóstoles. Pero veremos más adelante cómo también el Señor tenía más discípulos y envió también a 70 discípulos para que hiciesen también esta labor, ¿de acuerdo? Así que vamos a entrar en materia y a decir que Dios no quiere actuar solo, porque desde el principio, cuando Dios nos creó, desde el principio, lo hizo con el propósito de que no estuviéramos solos nosotros también. Y no solo entre nosotros, como hombre y mujer, sino que Dios nos creó para disfrutar de nuestra compañía. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué tenemos hijos? ¿Por qué nosotros tenemos hijos? Porque sentimos que necesitamos una prolongación de nosotros mismos a veces y queremos disfrutar de esa nueva creación, ¿verdad? Y para eso se tienen los hijos muchas veces. La paternidad de Dios fue totalmente intencional. Y nunca algo fortuito. No fuimos una casualidad, fuimos una causalidad, o sea, fuimos creados con un propósito. Génesis 1:27 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquella intencionalidad dejó clara al menos dos cosas, ¿vale? Que Dios nos quería y quería disfrutar de nuestra compañía, y que Dios confiaba en nosotros para ser sus colaboradores en el cuidado de su creación. Porque no nos creó Dios y nos dijo, echaros a dormir en un rincón, que ya está todo hecho. El trabajo no es causa de la caída del ser humano en el pecado, sino que fuimos creados y el Señor, como veremos ahora, nos creó con un propósito. ¿Qué propósito? Pues mirad, Génesis 1:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Eso es trabajar, eso es trabajar. La palabra colaborar, en todos sus sentidos, quiere decir que nosotros en origen cooperábamos con Dios y además contribuíamos con nuestra propia identidad
en la colaboración que teníamos, cuando digo teníamos, como raza humana, en Adán y Eva, ¿vale? No es que tuviéramos nosotros allí, sino que como raza humana, que teníamos allí. Participábamos de todo lo creado por Él de una forma estrecha, donde no se percibía solo una relación de creador y creado, ¿no? Sino que había una relación entre padre e hijo, siendo por eso nosotros participantes, beneficiarios y herederos de todo lo que Dios ha creado para nosotros. Porque nuestros hijos, ¿qué son? Nuestros hijos son participantes, beneficiarios y herederos de todo lo que tenemos, ¿o no? Pues con el Señor pasa exactamente igual, con Dios pasa exactamente igual. Porque si no, iba Dios a crear a Adán y crear una compañera, una compañía, una mujer, para que se unieran los dos en ayuda y acompañamiento mutuo en todo, y delegar en ellos y poniéndolos al frente de todo lo creado, si no los amase, si no nos amase Dios como verdaderamente hijos, una extensión suya. Pero, con la caída del ser humano en pecado, aquella relación tan estrecha de cooperación, aquella relación que había y colaboración se rompió, dando lugar entre nosotros y Dios una terrible distancia. Se distanció. Dios siempre está ahí, Dios a lo largo de la historia siempre está ahí, pero se hace notar esa distancia. Claro, el pecado está en medio de nosotros. Disculpad un momento. El pecado es esa separación que impide que podamos tener esa verdadera comunión que teníamos desde el principio. Todos sabemos que a partir de ese momento el ser humano y la humanidad en general ya no sería un colaborador estrecho. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, no nos dio el castigo que merecíamos. No, sino que la misericordia de Dios fue lo que nos dio el Señor porque era lo que necesitábamos. Muchas veces queremos el castigo para los demás y para nosotros la misericordia. Para nosotros el amor y para los demás el juicio, pero no. El Señor nos dio a todos misericordia cuando lo que necesitábamos era castigo. Dios nos dio en ese momento el estatus de damnificados. Adrián, por favor. Es que me está dando el aire y está haciendo peor el remedio que la enfermedad. Gracias. Me está dejando cao. El Señor nos ve como damnificados, ¿no? Cuando hay una catástrofe enorme, cuando hay una catástrofe en el mundo, los que la sufren, que es ¿cómo se les llama? Damnificados, ¿vale? Por eso, a pesar de ser culpables, Dios nos dio ese estatus de damnificados. No somos inocentes de la desobediencia como raza humana, no somos inocentes, pero Dios, en su infinita misericordia, nos acogió como víctimas, diseñando un plan de salvación y rescatándonos a través de Cristo. ¿Veis? El Señor lo tenía todo contemplado. Hemos sufrido un daño como consecuencia del pecado y eso es una desgracia colectiva para la humanidad, porque todos, crean o no crean en Dios, las personas son la causa del pecado original. Y las consecuencias que sufrimos en este mundo son la causa de ese pecado que hicimos como raza humana. Esa fue la consecuencia de nuestro pecado, que estamos sufriendo como un daño como colectivo. A partir de aquí, Dios tuvo que prescindir de nosotros como colaboradores. Esos estrechos colaboradores que éramos con Dios en el Edén ya no puede ser, y continuamente tener que estar proveyendo el Señor todo lo necesario para que no perdiéramos esa intimidad, esa relación, pero claro, siempre desde la distancia, Porque su pueblo, el pueblo que Él escogió,
estaba en riesgo de perecer. Perecer significa extinguir o llegar a su fin. Cuando leemos en la palabra de Dios la palabra perecer, significa dejar de existir o llegar a su fin. Por eso vino la ley a Moisés. Por eso vino la ley a Moisés. Mirad, todo en el Antiguo Testamento está repleto de advertencias sobre el hecho de no poder acercarnos a Dios para no perecer, porque esa comunión con el pecado se rompe, ¿de acuerdo? Éxodo 33:20. Pero debo declararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida, le dijo el Señor a Moisés, en referencia a poder ver la gloria de Dios. En Números 17:13, cualquiera que se acerque al que se llegue al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? ¿Acabaremos por extinguirnos todos? Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez por año y al lugar santísimo todos los demás tenían que quedar fuera. Así que fueron miles de años muy duros donde solo los sacerdotes y profetas escogidos de Dios podían ser sus colaboradores más estrechos en su obra. El resto éramos unos meros espectadores de nuestra propia tragedia, de una tragedia tremenda, viendo cómo cada vez más y más el mundo se deteriora. Si echamos un vistazo a la historia de la humanidad, lo podremos ver. Pero llega Cristo al mundo, llega el Mesías prometido, el plan de salvación que el Señor, Dios ya tenía preparado de antemano. Con la llegada de Jesús al mundo, los parámetros con respecto a nuestra relación con Dios cambian y se vuelven a redefinir, que es lo que no entendieron los fariseos. Ellos no entendieron eso, porque la ley fue dada y ellos eran estrictos cumplidores de la ley, pero llega Jesús, que es la gracia de Dios, y no entienden esa gracia, no entienden cómo hay que reestructurarlo todo, no entienden que Dios es el dueño y puede hacer lo que quiera. ¿De acuerdo? La ley fue algo puntual y que ayudó al pueblo de Dios a seguir caminando con Dios, pero fue algo puntual. El plan de salvación, y si leemos desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, podemos ver a Jesús por todas las páginas de la Biblia, por todas, todas. Y todas las profecías que apuntaban a Jesús se cumplieron, todas. Nuestra posición dentro de esa relación de colaboradores en la forma y en el fondo cambian con Jesús, vuelven a cambiar. Y lo primero que hace Jesús al iniciar su ministerio público es buscar a personas que formen junto a él una comunidad donde la posición de poder o el estatus jerárquico no existan. En el templo de Jerusalén estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los levitas, que eran los que llevaban la adoración del culto. Había un estatus jerárquico. Viene Jesús y rompe con eso. Llega el tiempo de la gracia, la cual sustituye a la ley, no la invalida, sino que la perfecciona. Jesús lo dirá. Yo no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla, para perfeccionarla. La ley que fue dada fue algo puntual. Cristo es permanente. La gracia de Dios en Cristo es permanente. Él, que es el maestro, enseña y sobre todo comparte de lo suyo. ¿Para qué? Para hacer discípulos, y lo comparte con sus discípulos. Es decir, discípulo es la persona que siguiendo a su maestro se deja enseñar por él y aprende. Llega a ser un imitador. Eso es un discípulo. Una persona que se deja enseñar por el que sabe, por el maestro, y que dejándose enseñar acaba siendo imitador. Y Jesús escoge a 12 hombres como tú y como yo, en la forma y en el fondo, porque el ser humano es igual en todas partes, en la forma y en el fondo. Seguramente si hubiéramos tenido que elegir nosotros a los discípulos, hubiéramos elegido otra cosa, pero es que el Señor eligió lo que Él quiso y hizo y perfeccionó en ellos lo que Él quería hacer. Una vez más, el Señor transforma la vida de las personas en la forma y en el fondo, la relación con las personas en la forma y en el fondo, para hacer llegar su mensaje, el mensaje del reino de Dios, a su pueblo y a la humanidad entera. El modelo de iglesia que Jesús quiere instituir es una comunidad fraterna
donde la autoridad no tenga otra razón de ser que la del servicio a los demás, sobre todo a los más necesitados. Nosotros estamos llamados por el Señor a tener una comunidad fraterna, que es la Iglesia, y estamos llamados a servicio a los demás. El servicio al necesitado, a los que más lo necesitan, entre nosotros, ver nuestras necesidades y las necesidades fuera de la Iglesia. No es que Dios no ceda su poder, no es que Dios nos ceda su poder. Ceder es despojarse de aquello que uno tiene. Claudicar, rendirse, someterse son sinónimos de ceder. No es que Dios nos ceda su poder, es algo más grande, mirad. Porque este mundo es incapaz de ceder su poder. Los políticos no ceden su poder. Las personas religiosas de alto estatus no ceden su poder. No son capaces de hacer esto porque eso sería desprenderse, claudicar y rendirse, ¿no? No podemos someternos en favor unos a otros. El mundo no, el pecado eliminó esa posibilidad. Pero en Cristo ocurre algo insólito y sorprendente. Él lo comparte. Dios comparte su poder, el poder de Dios concentrado en Cristo y entregado como un regalo inagotable de su gracia hacia nosotros. Mirad, Salmo 29:11. Jehová dará su poder a su pueblo, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y hay muchos más versículos. ¿Qué quiere decir esto? Que andamos por el poder del Espíritu Santo, que el Señor nos ha dado para poder vivir esta vida cristiana. Él comparte con nosotros ese poder infinito, porque es infinito, inagotable. Mirad, el poder de Dios es inconmensurable e inexplicable, no podemos entenderlo. Capaz de redimir, transformar, santificar y justificar a toda persona que quiera acercarse a Él para ser su hijo o hija. La Biblia nos habla de su poder. Dios todo lo puede, no conoce imposibles. Es más grande que cualquier adversidad y tiene la capacidad de cambiar cualquier situación. ¿Lo has experimentado en tu vida? Porque yo lo he experimentado en mi vida. Lo hemos experimentado y queremos seguir experimentándolo. No podemos entender ese poder tan grande, y menos que haya tantísimo y de sobra para que el Señor pueda compartirlo con nosotros. Solo la fe en Jesús y bajo el paraguas del poder del Espíritu Santo otorgado por Dios, es que podemos nosotros ver y ser otra vez colaboradores de Dios. Solo a través de su Espíritu Santo es que podemos volver otra vez a ser colaboradores de Dios. Primera de Corintios, como hemos leído, 3:9, porque nosotros, no, este no lo hemos leído. Primera de Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Sí, ese que hemos leído, perdón. Y vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios. Un ejemplo muy claro lo encontramos en el Evangelio de Marcos y nos va a ayudar a ilustrar esto que quiero compartir con vosotros. La misión de los 12 discípulos que hemos leído, ¿verdad? Hemos leído que Jesús los envía y los capacita. Mirad, los discípulos salieron por las aldeas capacitados por el Señor, porque les cedió poder para tener autoridad, tuvieron autoridad, para predicar, para ungir, para sanar. Jesús, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Les dio autoridad, les cedió su poder, de su poder compartió su poder. No se lo cedió, compartió. Jesús está diciendo con esto que no quiere trabajar solo. No es que no pueda, es que no quiere. No quiere. Os quiero a mi lado colaborando conmigo, está diciendo. Como hijos míos, como discípulos míos, tenéis la responsabilidad de hacer parte de mi trabajo aquí en este mundo, capacitados por mí, a través del Espíritu Santo. Vosotros sois nosotros, mis manos, mis pies, mi corazón, mi boca. Lo somos, los hijos de Dios en este mundo.
Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios podría haber elegido mil y una maneras, de verdad, pensadlo, mil y una maneras de obrar en este mundo, de influir en él sin necesidad de nuestra ayuda, ¿vale? Pero no lo hizo, no lo hizo. Él decidió usarnos a nosotros, sus hijos, sus discípulos, porque al final nosotros somos hijos y discípulos. Hoy estamos aquí reunidos, aquí, como su pueblo, porque un día decidimos que íbamos a colaborar con Dios en la extensión de su reino. Esto es un compromiso que adquirimos con el Señor el día que le decimos sí a su llamado. El día que decimos sí, Señor, yo te seguiré. Ese es el compromiso que adquirimos. Si es que hemos hecho nuestros estos versículos que acabamos de leer en Mateo 28. Id y predicad y haced discípulos a todas las naciones. Y ese es nuestro cometido. Somos enviados, mirad, Lucas 1:9. Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, los versículos que van del 1 al 9. Misión de los 70, de lo que hablábamos antes, ¿de acuerdo? De estos 70 que no eran los 12, eran otros que seguían a Jesús, otros que querían aprender del Maestro y ser como él, discípulos también. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz se reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Somos enviados para sembrar. Colaboradores de Dios en la extensión de su reino, siendo sembradores, en ningún caso recolectores. Ese es el trabajo exclusivo del Señor. Nosotros solo sembramos. El Señor es el que da el crecimiento y recoge. Jesús nos advierte que podemos esperar peligros y dificultades en este cometido, que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio, ¿de acuerdo? Que andemos ligeros de equipaje, que no nos aferremos a las cosas de este mundo, que pongamos nuestros ojos en las cosas del reino de Dios. A no desperdiciar el tiempo, Somos hombres y mujeres impulsados por un supremo llamamiento, el de dar a conocer a Cristo, no a nosotros mismos, ni siquiera a una iglesia, a Cristo. Y el Señor sabe, el Señor contesta. Puede dormir la palabra del Señor en una persona años y despertarse un día, porque es el tiempo del Señor para esa persona. Nosotros le hemos hablado de Cristo, el Señor sabe. El lema de esta iglesia que teníamos antes aquí era: predicamos a Cristo, ¿verdad? Pues a Él predicamos. Nuestro Señor habló solemnemente sobre la gravedad de rechazar a sus mensajeros, o sea, a nosotros cuando predicamos. Es decir, porque rechazarnos a nosotros es rechazarle a Él. Es rechazarle a Él.
Los 70 regresaron, como hemos leído en el versículo 17, emocionados y entusiasmados. Pero siendo realistas, no siempre vamos a experimentar esto en nuestras vidas, cuando tengamos que dar a conocer a Cristo. Y mucho menos llenarnos de orgullo y complacencia cuando tengamos éxito en esta misión. ¡Ay, Señor! ¡Qué bien nos ha ido! ¡Qué bien han recibido tu palabra! ¡Qué bien! Gloria a Dios. Ha sido Él, no nosotros, no nosotros. Debemos escuchar al Señor. En el versículo 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. El final de cada siembra incluye la recolección de la cosecha. Nosotros ahora mismo vivimos en el tiempo de la siembra. El final de esta siembra llegará. Entonces vendrá el dueño de la viña, el dueño del huerto, y recogerá su cosecha, apartando la buena cosecha de la mala. Ahora tenemos que crecer todos juntos, la cizaña y el trigo, pero llegará un momento que llegará el Señor y meterá su hoz. Pasa, ahora terminamos enseguida, y meterá su hoz y separará la cizaña del trigo. Para concluir, hermanos y hermanas, no olvidemos que nuestra responsabilidad en la predicación de la palabra del Señor como mensajeros, enviados y discípulos es mucha, porque nosotros somos colaboradores de Dios, Hoy estamos aquí ejerciendo esa colaboración estrecha con el Padre. Como discípulos suyos, que somos, porque Él ha decidido en su infinita misericordia compartir con nosotros su gran poder, es vivir a través del Espíritu Santo para llevar la palabra del Señor a todo aquel que no la conoce o que la ha escuchado y no la ha escuchado correctamente. No es que nosotros tengamos la verdad está en la palabra de Dios. Yo no tengo la verdad está en la Biblia, en la palabra de Dios, que es autoritativa y es cierta. Somos elegidos, formados, capacitados y enviados por Dios. No se nos olvide, ¿de acuerdo? Todo esto para que podamos colaborar con Él, porque Dios no quiere actuar solo. Quiere que vayamos, como hemos visto esta tarde, al mundo, compartamos el mensaje de salvación con ese pueblo que necesita el Señor. Aun cuando este mundo muchas veces no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero nuestra obligación, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es decirle a otras personas que Cristo vino al mundo para salvar, que Dios tiene un plan para cada persona, que no fuimos creados fortuitamente, que estamos aquí con un propósito, nuestra vida tiene un propósito. Hola. Primera de Pedro 2:9, para terminar. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Nos sentimos así? Deberíamos. La próxima vez que predique aquí en esta iglesia, lo haré sobre cómo predicar a otros de Jesús. ¿Cómo predicar? Porque hay que aprender también a cómo predicar la palabra de Dios, que también tiene su fundamento. Y hay que saber, ¿de acuerdo?